Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En este video seguiremos hablando del teorema de cambio de variables, pero nos enfocaremos en algunos cambios de variables clásicos. Partimos con cambio de variable a coordenadas polares. Recordarán de cursos anteriores que para todo punto en el plano XY, este punto lo podemos escribir como ρ coseno de teta, ρ seno de teta, donde ρ es su distancia del origen, como está indicado aquí, y teta es la tangente, y teta es tal que la tangente del ángulo es y partido por x. También podemos mirar este cambio de variable despejando las variables x e y por lo tanto tendremos que x es ρ coseno de teta y ρ es y seno de teta, como está indicado aquí. Por lo tanto, el diferencial de xy respecto de ρ y teta será el determinante de x de ρ, de x de teta, de y de ρ, de y de teta, que es coseno de teta menos ρ seno de teta, seno de teta, ρ coseno de teta, que vale ρ. Este es positivo, así que no necesitamos hacer valor absoluto de él. Y entonces, para integrar respecto de las nuevas variables ρ y teta, el jacobiano requerido es ρ, y por lo tanto, para una función continua f definida en R2, en R, de manera tal que D sea un conjunto Jordan medible con D' la imagen del cambio de variable polar, tendremos que la doble integral sobre D de f de xy de x de y será igual a la doble integral sobre D' de f de ρ coseno teta, ρ seno teta, ρ, el jacobiano, de ρ de teta. Entonces calculemos la integral doble sobre el conjunto D de la función x cuadrado por unidad de área, donde D son todos los x y en R2 tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Usando coordenadas polares, tenemos que x es igual a ρ coseno teta, y es igual a ρ seno de teta. Para el dominio en particular, teta varía entre 0 y 2pi, y ρ variará entre 0 y 3, pues el radio de esta circunferencia es 3. Y entonces, la doble integral sobre d de x cuadrado por unidad de área se puede reescribir como la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 3 de x cuadrado, o sea, ρ cuadrado coseno cuadrado teta, por ρ de teta. Y esta integral, después de calcularla, vale 81 cuartos de pi. Veamos ahora el cambio de variable cilíndrico. En R3 podemos hacer el cambio de variable x igual ρ coseno de teta y igual ρ seno de teta, que hasta ahí es un círculo en el plano xy, y z igual a z, y eso nos da la tercera dimensión. Donde ρ puede variar entre 0 e infinito, z varía en r, imagínense un cilindro infinito, y teta variará entre 0 y 2pi en el caso maximal. Y el jacobiano de x y z respecto de ρ, teta, z es igual a este determinante que está aquí, que vale ρ, que es distinto de 0, por lo tanto la transformación es inyectiva, pero además es positivo, por lo tanto no necesitamos hacer, eh, el valor absoluto, ya es positivo. Entonces calculamos el volumen comprendido dentro del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 9, entre los planos x más y más z igual a menos 3 y x más y más z igual a 7. Y para esto usamos el cambio de variable cilíndrico, tendremos que ρ va a variar entre 0 y 3, teta variará entre 0 y 2pi, y z variará entre menos 3 menos x menos y 7 menos x menos y, que en variable cilíndrica será entre menos 3 menos ρ coseno teta menos ρ seno teta, y 7 menos ρ coseno teta menos ρ seno de teta. Y por lo tanto, el volumen buscado será la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 3, de la integral entre menos 3 menos ρ coseno teta menos ρ seno teta, y 7 menos ρ coseno teta menos ρ seno teta, de la función 1, porque estamos calculando el volumen, por el jacobiano, que es ρ, por dz de ρ de teta. Y integral sobre z, aquí es simplemente z, así que es la resta entre el límite superior con el límite inferior, lo cual nos da 10 ρ de ρ de teta. Y si calculamos luego esa integral nos da 90 pi. Déjenme mostrarles ahora cómo funciona el cambio de variable cilíndrico. Aquí tenemos un cilindro, ¿sí? Este cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual 1 en este caso en particular. Y si nosotros miramos la proyección sobre el plano XY, lo que veremos es esta circunferencia naranja. Esta circunferencia naranja, así como hicimos en el ejemplo anterior con coordenadas polares, la podemos parametrizar como ρ coseno teta, ρ seno teta, pero aún no hemos considerado la tercera variable. La tercera variable
la que nos va a dar es la altura. Entonces la podemos mirar así y tenemos aquí en azul el eje Z y en realidad lo que nos interesa aquí es qué tan alto o bajo está el punto de interés. Por lo tanto hacemos simplemente Z igual Z y por eso tenemos X igual rho coseno teta, Y igual rho seno teta y Z igual a Z. Veamos ahora el cambio de variables a coordenadas esféricas. Para esto podemos considerar X igual rho seno phi coseno teta, Y igual rho seno phi seno teta y Z igual rho coseno phi, donde phi varía entre 0 y pi, teta varía entre 0 y 2pi y rho es algún número positivo, varía entre 0 e infinito. La pregunta interesante es cómo se genera este cambio de variable X igual rho seno phi coseno teta, Y igual rho seno phi seno teta, Z igual rho coseno phi. Entonces miremos esta esfera, ¿sí? Si ustedes se fijan, hemos escogido un punto al azar, Z, C, que está ubicado aquí, y en ese punto nosotros podemos hacer una línea que une con el origen. Déjenme acercar un poco esto. Aquí hay una línea que une C con el origen y la distancia entre C y el origen es lo que llamamos ρ, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. También podemos hacer una línea paralela al plano XY que conecta con el eje Z, con el eje vertical. Y por lo tanto se genera este triángulo que está aquí. Este triángulo tiene un ángulo en este vértice, en el vértice que es el origen, y ese ángulo es el que llamamos phi. Es el ángulo que forma el punto C con el eje Z positivo. Y por lo tanto, este ángulo variará entre 0 y pi. Puede ir desde el polo norte hasta el polo sur. Una vez que tenemos ese ángulo phi, fíjense que el cateto que está sobre el eje Z es la altura de este punto C. Y usando el hecho de que esta distancia de acá es la hipotenusa igual a ρ, entonces tenemos que Z es igual a ρ coseno phi. Por otro lado, la línea vertical que está dibujada aquí, perdón, la línea horizontal que está dibujada aquí, mide ρ seno phi. Si nosotros proyectamos este punto C sobre el plano XY, o sea, si lo miramos así, este punto C está sobre esta circunferencia más clarita que ustedes ven ahí, ¿cierto? Este va a ser el radio de la circunferencia, que es la línea horizontal que veíamos aquí, es el radio de la circunferencia. Y por lo tanto, podemos parametrizar esta circunferencia, que es la proyección sobre el plano XY, como la distancia del origen, o sea, el radio, por coseno teta para la variable x, y el radio, o la distancia del origen, por seno teta para la variable y. Pero esta distancia del origen es ρ seno phi y por lo tanto, por eso nos quedan las variables x igual ρ seno phi coseno teta, y igual ρ seno phi seno teta y z igual ρ coseno de phi. Volvamos ahora al PDF. Entonces calculamos la matriz de las primeras derivadas para obtener el jacobiano y tenemos que las derivadas de x y z respecto de ρ, teta y phi son estas que aparecen aquí, y si calculamos su determinante nos da ρ cuadrado seno de phi. Ahora, fíjense que phi varía entre 0 y pi, y entre 0 y pi el seno es positivo, por lo tanto el jacobiano o ρ cuadrado seno de phi, o el determinante, es efectivamente positivo y no necesitamos poner el valor absoluto. Entonces, calculemos el volumen encerrado en una esfera de radio R, y usemos obviamente el cambio de variable esférico para determinar este volumen. Entonces tenemos que la esfera de radio R, en la esfera de radio R, ρ variará entre 0 y R, teta variará entre 0 y 2pi, y phi variará entre 0 y pi. Y lo que debemos integrar es la función 1, pero tenemos que incluir el jacobiano, que es ρ cuadrado seno phi. Si ustedes calculan esta integral, el resultado es 4 tercios de pi r cubo, como debería ser, ¿cierto? Calculemos ahora el volumen del sólido encerrado por las esferas de ecuación ρ igual 1 y ρ igual 2. La diferencia con el ejercicio anterior es que ahora ρ no varía entre 0 y 1 o 2, sino que varía entre 1 y 2. Pero seguimos teniendo teta entre 0 y 2pi y phi entre 0 y pi. Tenemos la función 1 que con el cambio de variable corresponde a ρ cuadrado seno de phi de teta de ρ, y eso es 32 tercios de pi menos 4 tercios de pi.
Veamos el siguiente ejemplo. Calculemos el volumen de la porción de elipsoide de ecuación x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado menor o igual que 1, que se encuentra fuera del paraboloide cuya superficie tiene por ecuación 2z partido por c igual a x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado. ¿Cuál es la masa de la porción que se encuentra dentro del paraboloide y dentro del elipsoide si la densidad es delta igual a z? Entonces primero recordemos que el volumen del elipsoide es 4/3 de pi a b c. Y entonces para determinar el volumen indicado, restaremos al volumen de todo el elipsoide aquel volumen que está contenido dentro de las dos superficies. Para esto notemos que la intersección de las dos superficies ocurre cuando x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado más z cuadrado partido por c cuadrado es menor o igual que 1, y también se cumple la otra superficie. Y por lo tanto tenemos aquí el elipsoide, tenemos aquí el paraboloide, y la intersección que buscamos es esa línea que va a quedar definida ahí. Esa línea que está definida ahí se satisface cuando tenemos igualdad en ambas superficies, es decir, cuando tenemos la ecuación 2z partido por c más z cuadrado partido por c cuadrado igual a 1, lo cual implica que la intersección de las dos superficies está a altura z igual c por la raíz de 2 menos 1. Y la proyección de esta intersección sobre el plano z igual 0 corresponde a la curva x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 2 veces la raíz de 2 menos 1. Entonces la región encerrada por esta elipse la podemos parametrizar para ρ entre 0 y 1 y θ entre 0 y 2pi como x igual a por la raíz de 2 veces raíz de 2 menos 2 por ρ coseno de θ y igual b por la raíz de 2 veces raíz de 2 menos 2 por ρ seno de θ. Con esto, el jacobiano del cambio variable corresponde a por b igual a 2 raíz de 2 menos 2 por ρ, y la variable z variará entre el paraboloide y el elipsoide, es decir, entre c por raíz de 2 menos 1 ρ cuadrado y c por raíz de 1 menos 2 veces raíz de 2 menos 2 ρ cuadrado. Y por lo tanto la integral que buscamos está dada por la integral entre 0 y 2pi para θ, entre 0 y 1 para ρ, y entre el elipsoide y el paraboloide por el jacobiano de z de ρ de θ. Notemos que aquí el cambio variable es cilíndrico. Y esa integral vale esto y esto aquí. Los invito a que ustedes hagan el cálculo y corroboren que efectivamente vale eso. Y por lo tanto, el volumen que estamos buscando será la resta entre el volumen total del elipsoide y el volumen que acabamos de determinar. Por otro lado, para calcular la masa pedida, debemos integrar la misma región que hemos integrado en el cálculo anterior, pero esta vez considerando una densidad que viene dada por la función delta de x y z igual a z. Y entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esta integral que es igual a la anterior, pero con la densidad puesta aquí. Ahí está el z de la densidad. Y si ustedes hacen el cálculo, eso les da pi por a b c cuadrado por 2 menos raíz de 2 tercios. Eso es todo por este video. Que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo 2. Hasta pronto.